Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jorge Dionisio Medina Moreno y el día de hoy voy a presentar la actividad 2 de la asignatura de termodinámica, la cual lleva por nombre experimento de la segunda ley termodinámica. Eh, Empezamos por lo que es un concepto de entropía y un ejemplo que explique un modelo de la naturaleza mediante un proceso térmico, en este caso la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es el grado de equilibrio de un sistema termodinámico, o más bien a su nivel de tendencia al desorden, variación de entropía. Cuando se produce una variación de entropía positiva, los componentes de un sistema pasan a un estado de mayor desorden que cuando se produce una entropía negativa. Bueno, lo que doy a entender es eh, que todo en este universo o en esta vida tiene un orden. Entonces la entropía viene a darle ese desorden. ¿Por qué ese desorden? Por los cambios que pueda tener. Cambios que pueda tener en su estructura, en la forma como se vienen haciendo las cosas. Vamos a ponerlo como ejemplo, ¿no? Y como ejemplo tenemos lo de un plato roto, en donde la ruptura de un plato, si entendemos que el plato como un sistema ordenado y equilibrado, con un alto potencial entrópico, veremos que su fragmentación en pedazos es un suceso natural temporal que no sucede de manera espontánea en sentido inverso, que quiere decir que bueno, el plato tuvo un cambio al caerse, al romperse, se fragmentó, ya no lo podemos regresar a como estaba antes. ¿Por qué? Porque queda fracturado. Eh, entonces, a eso se refiere la entropía, a los cambios, a los sucesos o cambios que hay. ¿Dónde la observamos? Pues en la vida cotidiana. Todo lo hemos observado en nuestra vida cotidiana. Como todo tiende al desorden, la vida siempre parece volverse más complicada. Los habitantes que antes estaban ordenadas, más bien, las habitaciones que antes estaban ordenadas se vuelven más desordenadas y polvorientas. Las relaciones sólidas se fracturan y terminan. Nosotros envejezamos, las habilidades complejas se olvidan, los edificios se degradan, eh, a medida que los ladrillos se agrietan y la pintura se desgasta. Bueno, lo que dice aquí es que todo en esta vida y en este universo tiene un cambio a través del tiempo, a través del uso, a través de ciertos factores, ¿no? Y hay una frase donde dice que el desorden no es un error, es la norma. El orden siempre es algo artificial y temporal. ¿Por qué? Porque lo podemos ordenar, pero al final del día vuelve a caer en un desorden. Entonces eso es lo que entiendo porque es entropía. Nos piden también que en la segunda ley de la termodinámica veamos cómo se aplica en la biotecnología. En este caso, la segunda ley de la termodinámica implica que la entropía del universo debe aumentar para que un proceso se lleve a cabo. En biología, la termodinámica es una teoría clave que se utiliza para interpretar la unión de sustancias y estudiar la conformación del ADN. Se aplica de la siguiente manera. En la transformación de la energía, todos los organismos vivos necesitan capturar, almacenar, transducir y utilizar energía para vivir. Por ejemplo, ponemos a las plantas que realizan la fotosíntesis para convertir la energía solar en energía química. Eh, como dice, la entropía se define como según lo dice la RAE, en la medida del desorden de un sistema, por lo que la fotosíntesis se puede decir que disminuye la entropía, debido a que tiende a organizar en vez de desordenar eh, las células. Bueno, en este caso de las plantas ocurre algo similar. Esta función Estas funcionan como fábricas que transforman la energía solar de forma que les permite obtener, fijar y almacenar al carbono contenido en el aire. Este mecanismo es rígido por las leyes de la termodinámica. Los productos de la fotosíntesis, fotosintatos, se acumulan como biomasa, los cuales son consumidos por diversos organismos y permiten que almacenen como energía potencial para luego ser utilizada por organismos de sus actividades metabólicas, siendo transformada en energía cinética. Bueno, por lo que quiere decir es que las plantas, toda esa energía que captan, viene en una forma
vamos a ponerlo desordenada, ¿no? Cuando ellos la captan, empiezan a organizar todas esas moléculas o esa energía, esos rayos, para irla sintetizando y irla convirtiendo en su alimento, que después lo van liberando de otra forma, en este caso, a nosotros como oxígeno. Bueno, ese es lo que yo entendí en la parte de lo que es la fotosíntesis y bueno, en este caso su relación con la entropía. Eh, Vamos a hacer bueno, como experimento, eh, voy a dar el experimento de las pastillas efervescentes que se disuelven en un sistema, en este caso en un sistema de agua. Como materiales vamos a utilizar, o se utilizan 3 pastillas efervescentes, 3 vasos con agua a diferente temperatura. La primera es caliente, la segunda es a temperatura ambiente y la tercera a temperatura fría. Al vertirlas, las 3, como procedimiento, al invertir las 3, en el primer caso, la pastilla que se vierte con el agua a mayor temperatura se disuelve mucho más rápido y de una forma más agresiva y con mayor desorden molecular, lo que hace que se presente una entropía eh, de mayor grado. O sea, esto quiere decir, ¿por qué? Porque el agua tenía una temperatura, tenía cierta característica en desorden en cuanto a sus moléculas. Al vertirle la pastilla, esta tiende a contribuir a ese desorden que ya tenía el agua, por lo cual empieza a desintegrarse mucho más rápido. En el segundo caso, que es a temperatura ambiente, las moléculas están de una forma más ordenada, vamos a ponerlo así, más organizada, por lo cual, sí, al entrar en contacto la pastilla empieza a poner ese desorden, pero en una forma más lenta. En cambio, en el tercer caso, que es en agua fría, la temperatura, como es fría, las moléculas sabemos que tienden a estar en un estado más compacto y más de un movimiento más lento. Entonces, al entrar esta pastilla a ese sistema más frío, el desorden empieza a ser, sí empieza a darse, pero a una forma más lenta, a como está ese sistema, que es en una temperatura más lenta o fría. Bueno, este es el experimento que se hizo para explicar lo que es un poco la entropía y los términos, su definición y cómo se puede aplicar en la biotecnología. Les agradezco la atención y les deseo bonita noche. Hasta luego.